Mi madre organizó mi fiesta de cumpleaños en un restaurante elegante. Cuando llegué, no había ningún lugar para mí. Pregunté dónde me iba a sentar y ella respondió: «El suelo es perfecto para ti». Todos se rieron. Me fui en silencio y corté lazos con todos. Al día siguiente, encendieron la televisión. Sus sonrisas desaparecieron. Cuando entré al restaurante, pensé que había llegado tarde. Así se sentía. Todos ya estaban sentados. Se escuchaban copas brindando, risas flotando sobre los manteles blancos, y la luz de las velas hacía que todo pareciera cuidadosamente montado. Como si la celebración hubiese empezado sin mí. Pero no era solo que la comida ya estuviera servida. No era solo que mi hermana estuviera en medio de un brindis. Era el hecho de que no había ni una silla para mí. Me quedé de pie al final de la mesa, pestañeando, con el abrigo aún en la mano, sosteniendo una pequeña bolsa de regalo que había comprado para mi mamá. Sí, para mi mamá. Aunque era mi cumpleaños, la única silla libre estaba ocupada por su bolso. Me sorprendí. Los demás no. Un primo se burló. Mi tío desvió la mirada. Mi madre bebió de su copa de vino y dijo con tranquilidad: «¿No es el suelo lo que te queda bien?». Y entonces rieron. Toda la mesa soltó esa risa forzada, hueca, como si no supieran cómo reaccionar. Mi corazón no se rompió. Se desconectó. Escuché sus palabras. Sentí como la sangre me subía al rostro. Pero lo que más recuerdo es el sonido de los cubiertos golpeando los platos. El destape de una botella. Mi hermana tomando una foto como si nada. Me quedé allí tal vez 10 segundos, tal vez 20. Nadie se levantó. Nadie me ofreció una silla. Nadie dijo: «Eso está mal». Así que dejé la bolsa en una esquina de la mesa. Despacio, sin temblar y sin decir palabra. Me di la vuelta y me fui. Lo último que escuché fue la voz de mi madre, tan dramática. Afuera, el ruido de la ciudad me envolvió como una marea. Autos, bocinas, gente riendo, pero no de mí. Caminé unas 3 cuadras antes de darme cuenta de que todavía llevaba el abrigo en una mano y que no había llorado. Me detuve en un semáforo y vi mi reflejo en el vidrio de una tienda. Maquillaje hecho con demasiado cuidado. Cabello rizado por primera vez en semanas. Ese es el detalle que ellos ignoran. Nos arreglamos con ilusión. Con esperanza de que, por una vez, nos den un lugar. Que quizá esta vez nos vean. Pero no había silla. No fue una omisión. Fue un mensaje. Y lo entendí. Claro. Directo. Servido con vino y una sonrisa cínica. Esa noche no volví a casa. Reservé una habitación de hotel con mis ahorros de emergencia. Me senté sobre el edredón blanco perfectamente tendido y vi la ciudad moverse desde la ventana. Fue ahí donde tomé la decisión. Sin gritar. Sin venganza. Solo un límite. Apagué el teléfono. Pedí servicio a la habitación y reescribí la noche. Porque sabía algo que ellos no. No era solo una chica sin silla. Era una mujer que llevaba tiempo construyendo algo en silencio. Y a la mañana siguiente, ellos lo verían. Mi nombre es Yaneye Moore. Y desde donde estés viendo este vídeo, quédate conmigo. Porque cuando me dijeron el suelo es para ti, no sabían que yo ya había construido el escenario. Ese momento en el restaurante no fue una sorpresa. Fue el capítulo más visible de una historia que he vivido en silencio toda mi vida. Siempre fui la extra. La que ayuda. La villana. La que sostenía la cámara mientras mi hermana posaba con un vestido que yo no podía pagar. Regalado por la misma madre que alguna vez me dijo: «No podemos consentir a las dos». Claire, mi hermana mayor por 2 años, era la favorita. La niña dorada. La aplaudían por cualquier cosa. A mí me reprendían por mostrar emociones. Cuando Claire sacaba una B, decían que era resiliente. Si yo bajaba una nota, me sermoneaban. Ella podía llorar y era sensible. Si yo hablaba firme, era problemática. Mi madre solía decirme: «Eres fuerte, Yaneye. No necesitas tanta atención». Lo que realmente quería decir era: «No la mereces». No empezó con los cumpleaños. Pero eran los peores. Cuando Claire cumplió 16, tuvo una fiesta con carpa, catering y música en vivo. Cuando yo cumplí 16, fue un pastel compartido. En su graduación, sus amigas cantaban más fuerte que las mías. Me convencí de que lo estaba imaginando. De que tenía suerte de estar incluida. Que si trabajaba duro, me esforzaba y me mantenía callada, algún día me ganarían su amor. Spoiler,
No fue así. Los ayudé cuando les faltó dinero. Pagué renta cuando mi madre no pudo. Corregí el CV de Claire. La llevé a entrevistas. Fui su aval. Y siempre me decía, esta será la vez. La vez que me agradezcan. La vez que me vean. Que me den un lugar en la mesa, no en la orilla. Pero anoche quedó claro lo que debía aceptar hace tiempo. No olvidaron poner una silla. Decidieron no hacerlo. Era una burla. El suelo es para ti. Mi madre lo dijo con una sonrisa y una copa en la mano. Como si lo hubiera ensayado toda la vida. Y quizá lo hizo. Tal vez nunca fui la hija que quiso. Solo la que soportó. La que no respondía. Hasta ahora. Porque salir de ese restaurante no fue una caída. Fue liberación. Como dejar de suplicar atención a quien no quiere darte ni una mirada. Y lo que no sabían, lo que nadie preguntó, ni siquiera cuando insinué, es que yo estaba trabajando en algo. Algo que cuenta una verdad que ellos no quisieron escuchar. Y eso saldría a la luz en menos de 24 horas. Pensé que alguien llamaría. No, pensé que alguien llamaría. Cuando desperté esa mañana en el hotel, el mundo ya no parecía el mismo. No porque hubiera cambiado realmente, sino porque yo lo había hecho. Dormí con la ropa puesta, enredada entre las sábanas, con el rostro todavía maquillado y la mente repitiendo, en un bucle lento, la escena de la noche anterior. La mesa blanca. Las copas brillando. Las risas. El bolso de mi madre sobre la única silla que debió ser para mí. Pensé que me sentiría devastada. Pero en cambio, sentí una especie de calma desconocida. Como si, al fin, hubiera dejado de sostener una esperanza enferma. Me levanté y caminé descalza hasta la ventana. La ciudad hervía abajo, taxis frenando, gente cruzando, un vendedor ambulante ofreciendo flores envueltas en papel craft. Por un momento, deseé bajar y comprar un ramo solo para mí. Nunca me habían regalado flores. Nunca nadie lo consideró necesario. Ni en mis cumpleaños, ni en mis logros, ni siquiera en mis fracasos. Ni siquiera cuando aprobé mi examen final con honores y me presenté en casa con el diploma enrollado en una cinta azul. Mi madre me dijo, no es ese el mínimo esperado. Claire recibió una cena cuando terminó su práctica de maquillaje. A veces los gestos duelen más por su ausencia que por su presencia. Me duché. Me sequé el cabello. Elegí la ropa con cuidado, como si me estuviera vistiendo para cerrar un ciclo. No sabía exactamente qué iba a hacer ese día, pero si sabía una cosa, no volvería a pedir espacio. No volvería a esperar que mi existencia fuese notada como algo valioso. Iba a convertirme en el centro de mi propia historia, aunque tuviera que escribirla sola. Apagué el televisor, sin haberlo encendido. Dejé la habitación impecable, como si nadie hubiera llorado allí, como si nadie hubiera decidido su vida entre almohadas. Y bajé. Caminé hasta la cafetería de la esquina y pedí un cappuccino con doble espresso. El chico del mostrador me miró con una sonrisa amable y escribió mi nombre en el vaso. ¿Yanelle?, preguntó, como si fuera un nombre especial. Asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que sí, que lo era. Me senté en una mesa cerca de la ventana, abrí el portátil que siempre cargaba y abrí un archivo nuevo. Tenía un nombre sencillo, verdades que no se dicen. No era para nadie más. No en ese momento. Era para mí. Empecé a escribir sin filtro. La historia de mi vida, de mis invisibilidades, de mis silencios. Escribí sobre el cumpleaños número 8, cuando Claire enfermó y mi madre canceló mi fiesta sin decirme nada hasta el último minuto. Escribí sobre el día en que gané una beca de arte y mi padre dijo que no iba a pagar caprichos. Escribí sobre los domingos en que me sentaba en la cocina esperando que alguien me preguntara cómo me sentía. Nadie lo hacía. Hasta que aprendí a no esperarlo. No lloré mientras escribía. Lo hice como quien limpia una herida abierta desde hace años. Palabra por palabra, oración por oración. Cuando levanté la mirada, habían pasado casi 3 horas. El sol se había movido y una pareja joven reía frente a mí, compartiendo una rebanada de pastel. Por un instante, deseé que alguien se sentara conmigo y dijera, lo estás haciendo bien. Pero esa voz debía ser mía. Así que la dije. En silencio. Lo estás haciendo bien, Yanelle. Lo estás haciendo bien. Cerré el portátil, y mientras caminaba de regreso al hotel, pasé frente a una tienda de vestidos que siempre había ignorado. El reflejo de un maniquí me detuvo. No por el vestido, sino por la postura. Alta, erguida, sin pedir permiso para existir.
Entré. Me probé algo rojo. No suelo usar rojo. Siempre pensé que el rojo era para las mujeres que llamaban la atención, que eran vistas. Pero ese día, necesitaba algo que me recordara que yo también podía ocupar espacio. Salí de allí con la bolsa en la mano. No tenía idea de para qué ocasión usaría ese vestido, pero no importaba. El acto de comprarlo era suficiente. Como si le dijera al universo, no estoy esperando a que me elijan. Me elijo yo. Al regresar al hotel, encontré varias llamadas perdidas. Números conocidos. El de mi madre. El de mi tía. Incluso el de Claire. No contesté. No todavía. Había una notificación nueva en mis redes sociales. Una etiqueta. Una foto. La habían subido desde el restaurante. Mi madre sonreía, copa en mano. Claire también. El pie de foto decía, celebrando a Yanelle. Noche inolvidable. Me quedé mirando la imagen en silencio. Ni una mención directa. Ni una foto mía. Ni siquiera una silla vacía. Solo un simulacro de familia, una coreografía de apariencias. Quise escribir un comentario. Quise gritar. Pero no lo hice. Cerré la app. Esa era su versión de la historia. Y estaba bien. Porque ahora yo estaba escribiendo la mía. Desde cero. Con cada palabra. Con cada decisión. Y lo que ellos no sabían era que en menos de 24 horas, el mundo también la conocería. Porque la verdad, cuando se pronuncia con firmeza, tiene una forma de abrirse paso. Aunque nadie te haya dejado silla en la mesa. Esa tarde, tomé una decisión que me había rondado durante años, pero que siempre había descartado por miedo, por culpa, por esa sensación de estar traicionando a quienes se suponía que debía amar. Abrí mi correo electrónico, respiré profundo y empecé a redactar el mensaje más importante de mi vida. El asunto decía, renuncia. Sí, renuncia. Porque no solo había cargado con el peso emocional de mi familia, también con sus asuntos laborales. Desde hacía 3 años, trabajaba para la empresa de mi tío, un hombre que decía valorarme pero que me asignaba tareas dobles por el mismo salario que recibía su hijo. No había contrato formal. No había vacaciones. No había reconocimiento. Solo ese eres parte de la familia que se usa como excusa para explotarte. Y yo había aceptado. Porque pensaba que, si me mostraba útil, si era imprescindible, entonces valdría. Pero ya no. Ya no quería ser valiosa por lo que hacía. Quería ser valiosa por lo que era. Terminé de escribir el correo, agradeciendo las oportunidades, pero dejando claro que no regresaría. No expliqué más. No debía explicaciones. Y lo envié. Sin temblar. Sin revisar 2 veces. Sentí algo parecido al vértigo. Como si hubiera saltado al vacío sin saber si habría red. Pero al mismo tiempo, por primera vez, ese vacío no me asustaba. Me sentía ligera. Me sentía libre. Luego abrí un nuevo documento. Había decidido que esa historia que empecé a escribir por mí, también podía tener otro destino. No sería solo un desahogo privado. Sería una declaración pública. Tenía fotos. Tenía fechas. Tenía pruebas de años de desprecio disfrazado de familia. Pero más importante aún, tenía voz. Y estaba dispuesta a usarla. Empecé a estructurar un guión. Lo dividí en episodios. 1 para cada etapa. 1 para cada herida. Episodio 1. La vez que olvidaron mi cumpleaños número 8. Episodio 2. El vestido prestado en la graduación de Claire. Episodio 3. El bolso en la única silla vacía. Cada uno con su título. Cada uno con su historia. Pensaba en subirlo a una plataforma de relatos anónimos. Tal vez un blog. Tal vez YouTube. Aún no lo sabía. Pero lo importante era empezar. Y lo hice. Escribí durante horas. Olvidé comer. Olvidé incluso mirar el teléfono. Solo cuando la luz de la tarde empezó a desvanecerse y la ciudad encendió sus faroles, me di cuenta de que no había movido el cuerpo en horas. Me levanté, estiré los brazos, y caminé hacia el espejo del baño. Me observé en silencio. Ojeras marcadas. El rímel ligeramente corrido. Pero algo en mi expresión había cambiado. No había tristeza. Había determinación. Había fuego. Me pregunté qué diría mi madre si me viera en ese momento. Tal vez soltaría un suspiro largo, como siempre hacía cuando algo no le agradaba. Tal vez diría que estoy exagerando. Que siempre dramatizo.
Que tengo la costumbre de hacerme la víctima. Lo había escuchado tantas veces que esas frases ya sonaban como ecos lejanos. Pero esta vez no me dolieron. Porque entendí que hay una enorme diferencia entre victimizarse y visibilizar una herida. Y yo estaba visibilizando. Por primera vez, sin miedo a que me invalidaran. Esa noche no dormí en el hotel. Llamé a una amiga. Una de las pocas personas que había estado en los márgenes de mi vida, siempre dispuesta a darme un lugar sin exigir nada a cambio. No era una amistad intensa, pero sí real. Ella no preguntó. Solo dijo, ven. Y fui. Me preparó té. Me prestó una camiseta grande y suave. Me dejó el sillón de su sala con una manta limpia y una vela encendida. Por si te hace bien, me dijo. Y sí, me hizo bien. Me hizo bien que alguien me tratara con ternura sin pedir explicaciones. Me hizo bien dormir en un lugar donde nadie esperaba que me sentara en el suelo. A la mañana siguiente, desperté con una idea fija. Ya no bastaba con escribir. Tenía que hablar. Porque las palabras escritas eran fuertes, pero mi voz tenía algo que nadie más podía replicar, la emoción exacta de quien lo vivió. Así que desempolvé un viejo micrófono que había comprado durante la pandemia, cuando pensé en hacer un podcast que jamás grabé. Lo conecté. Abrí el programa de grabación. Y sin ensayo, sin guión, sin filtros, empecé a hablar. Conté todo. Desde el principio. Desde mi niñez. Desde la primera vez que supe que no era prioridad para nadie. No lloré. No grité. Pero mi voz temblaba. A veces se quebraba. A veces se endurecía. Grabé durante 1 hora entera. Cuando terminé, cerré los ojos. Escuché el silencio. Y por primera vez, sentí que ese silencio me pertenecía. Que ya no era el espacio entre lo que los otros decían. Era el espacio en el que yo había decidido hablar. Subí el archivo a una plataforma de audio. Elegí el anonimato. No había nombres. Solo una historia. Titulé el episodio, El día que no hubo silla para mí. Y lo publiqué. No sabía si alguien lo escucharía. No sabía si importaría. Pero lo hice por mí. Y eso era suficiente. O eso creía. Porque lo que pasó después, cambió todo. Las primeras horas después de publicar el episodio fueron tranquilas. Casi silenciosas. 0 reproducciones, ningún comentario, ningún correo. Me repetía que no esperaba nada, pero mentiría si dijera que no miraba la pantalla cada 20 minutos. Había puesto tanto de mí en esas palabras que era imposible no desear que alguien las escuchara. Aunque fuera una sola persona. Pero el universo, a veces, no responde enseguida. A veces te observa en silencio, esperando ver si estás dispuesta a sostener tu verdad sin aplausos. Fui a caminar. Llevaba auriculares, pero no escuchaba música. Solo el eco de mi voz en la grabación. Recordaba cada inflexión, cada pausa. Me preguntaba si había sido demasiado directa. Si me odiarían por contarlo. Si Claire lo reconocería. Si mi madre entendería que no era un ataque, sino una catarsis. Pero luego me detuve frente a una panadería, con el aroma del pan recién horneado envolviendo la esquina, y recordé que ya no buscaba aprobación. Que eso se había acabado. Que ese podcast era, por fin, una respuesta para mí. Y solo para mí. Al regresar, el primer comentario me esperaba. Una mujer llamada Eli. Su mensaje era corto, pero me estremeció. Gracias por contar lo que muchas hemos vivido en silencio. Me vi en ti. Lloré por las dos. Me quedé mirando esas palabras por varios minutos. Después llegaron más. 2, 5, 10. En menos de 3 horas, el audio había sido compartido en una cuenta de historias femeninas con miles de seguidores. Una página anónima, pero poderosa. Me etiquetaron sin conocerme. Solo compartieron el enlace diciendo, esta historia no es solo de ella. Es de muchas. El contador de reproducciones subió como espuma. Cientos, luego miles. Mujeres, hombres, jóvenes, incluso personas mayores empezaron a dejar mensajes. Algunos contaban sus propias experiencias de ser invisibles en sus familias. Otros solo agradecían por tener el valor de decirlo. Y entonces algo inesperado ocurrió. Un mensaje privado. No de una desconocida. De una vieja compañera de secundaria. Sofía. Nunca fuimos íntimas. Éramos parte del mismo grupo, pero nuestras vidas apenas se rozaban. Su mensaje decía, Yanelle, no sé si eres tú, pero si lo eres,
quiero que sepas que te escuché y que te creo. Siempre supe que algo te dolía y no lo decías. Gracias por decirlo ahora. Sentí un nudo en la garganta. Porque era verdad. Yo caminaba por la vida como una figura correcta, discreta, eficaz. Nadie sabía lo que cargaba por dentro. O peor, nadie quería saberlo. Hasta ahora. Hasta que lo grité sin gritar. Esa noche no dormí. Leí cada mensaje. Escuché cada audio que me enviaban. Algunos me decían que su madre también los había dejado sin silla, aunque fuera en sentido simbólico. Otros me confesaban que habían criado hermanos, limpiado lágrimas ajenas, sido escudos humanos, y nunca nadie les dijo gracias. Y me di cuenta de algo. Estábamos por todas partes. Las hijas invisibles. Los hermanos funcionales. Los que sostienen a la familia y nunca son sostenidos. Y estábamos despertando. Al día siguiente, el episodio estaba en la sección de tendencias de la plataforma. Una periodista local me escribió. Quería entrevistarme para una sección digital llamada Voces que Importan. Dudé. Una parte de mí quería seguir en el anonimato. Pero otra, más fuerte, quería poner rostro a la historia. Porque si alguien tenía que dar la cara, que fuera yo. No por fama. No por venganza. Por justicia emocional. Por representación. Por todas las que no pudieron hablar. Acepté. Coordinamos una videollamada. Me puse el vestido rojo. Ese que compré sin saber para qué ocasión. Era ahora. La entrevista fue íntima, respetuosa. Me sentí segura. Hablé de todo. De la fiesta. De la silla. De las veces que no hubo abrazos. De las veces que amé esperando algo a cambio que nunca llegó. La periodista no interrumpió. Solo escuchó. Y cuando terminó, me dijo algo que no olvidaré jamás. Tu historia no es un escándalo. Es un espejo. Y los espejos son peligrosos para quienes no quieren verse. Esa frase se me clavó como un ancla y al mismo tiempo me dio alas. Cuando se publicó la entrevista, el impacto fue aún mayor. Las redes se encendieron. Me buscaron para invitarme a un programa radial. Una fundación de apoyo emocional para mujeres me escribió para colaborar. Una profesora universitaria me pidió permiso para compartir mi audio con sus alumnas. De pronto, era como si todo lo que había callado durante años se hubiera convertido en puente para otras. No lo busqué, pero lo abracé, porque entendí que había una responsabilidad en la visibilidad. Y la asumí. Pero entonces, como era de esperarse, llegó el otro tipo de mensajes. Los de mi familia. Primero fue un audio de Claire. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué expones todo así? Mamá está hecha polvo. Luego mi tía. No podía simplemente hablarlo en privado. Y finalmente, mi madre. Un mensaje de texto. Frío. Categórico. Has dicho muchas mentiras. Estás confundida. Ya no eres bienvenida en esta familia. Me senté en el borde de la cama. Respiré profundo. Leí ese mensaje varias veces. Y en lugar de llorar, sonreí. Porque ese texto era la prueba más clara de que había tomado la decisión correcta. No se defendían. No se disculpaban. Solo me silenciaban. Como siempre. Pero esta vez, ya no tenían poder sobre mi voz. Apagué el teléfono. Abrí la ventana. El cielo estaba rosado. La ciudad seguía su curso. Y yo también. Casi al final de esa semana, recibí una invitación inesperada. No fue de ningún medio, ni de alguna fundación. Fue una notificación de calendario, enviada desde una dirección de correo que conocía demasiado bien. El asunto decía: almuerzo familiar domingo a las 2, restaurante Bellavista. Era el mismo restaurante. El mismo lugar donde, días antes, me habían negado una silla. No había mensaje personal, ni explicación, ni disculpa. Solo una convocatoria como si todo pudiera seguir igual. Como si yo simplemente hubiera tenido una rabieta pasajera y ahora estuviera lista para volver al redil. Me quedé mirando la pantalla, inmóvil. Algo en mi interior se removió. No era rabia. Era otra cosa. Una mezcla de desdén y compasión. Pensé en cómo antes habría interpretado eso como una oportunidad. Un gesto de paz. Una posibilidad de volver a ser incluida. Pero ahora lo veía claro. No era un acto de reconciliación. Era una maniobra de control. Un intento de recuperar la narrativa. Ellos querían que me sentara, sonriera,
posara para una foto, y dijera, todo está bien. Pero no estaba bien. Y yo no iba a fingir que lo estaba. Cerré la notificación sin responder. Ese domingo, en lugar de ir al restaurante, caminé por el parque central con una libreta en la mano. Me senté en una banca frente a un lago artificial y observé a una niña que intentaba hacer volar una cometa mientras su padre corría tras ella riendo. Me pregunté si alguna vez fui esa niña. Si alguna vez alguien corrió tras de mí solo por diversión, sin esperar nada, sin exigirme silencio, excelencia o utilidad. No lo recordaba. Y eso, en sí mismo, ya era una respuesta. Abrí la libreta. Empecé a escribir una lista. No de cosas por hacer, ni de metas, ni de pendientes. Una lista de todo lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. La titulé Límites no negociables. Punto 1. No me sentaré donde no me han hecho espacio. Punto 2. No me quedaré donde me sienta culpable por existir. Punto 3. No aceptaré amor a medias, ni respeto condicional. Punto 4. No explicaré mi valor. Punto 5. No volveré a pedir permiso para sentir. Era una lista corta. Pero sentí que cada punto pesaba lo mismo que años de terapia. Me levanté y seguí caminando. En una esquina, me crucé con alguien que no veía hace tiempo. Amanda, una excompañera de trabajo. Ella también había sido parte de la empresa familiar, una de las pocas externas. Siempre me había parecido inteligente, empática, discreta. Me saludó con sorpresa y algo de emoción contenida. Yanelle, ¿puedo decir algo sin que suene raro?, me dijo. Asentí. Escuché tu historia. No sabía que eras tú. Me conmovió profundamente. Y te admiro. Porque yo también me fui de ahí. No por lo mismo, pero, por cosas parecidas. Me hiciste sentir menos sola. Nos quedamos hablando un rato. Me contó que ahora tenía un pequeño negocio de asesorías para mujeres que estaban dejando entornos laborales tóxicos. Me pidió tomar un café juntas en la semana. Acepté. No por cortesía, sino porque sentí que con ella no tendría que justificar nada. Y eso, en este punto de mi vida, valía oro. Esa noche, decidí grabar el segundo episodio del podcast. Se tituló, La invitación que no acepté. Esta vez, no conté hechos pasados. Conté lo que estaba sintiendo ahora. El proceso. La dualidad de liberar y extrañar. Porque sí, una parte de mí todavía extrañaba el sueño de tener una familia sana. No a las personas en sí, sino al ideal. A la posibilidad de sentirme acogida. Y eso era lo más difícil, dejar de perseguir un ideal que nunca fue mío. Dije todo eso en voz alta. Sin vergüenza. Sin miedo a sonar débil. Porque entendí que la fortaleza no es no llorar. Es llorar y aún así no retroceder. Al día siguiente, el episodio duplicó las reproducciones del primero. Pero más allá de las cifras, fue el tipo de mensajes que recibí lo que me conmovió. Gente diciéndome, gracias por nombrar esa nostalgia rara por algo que nunca tuvimos. Oh, ahora entiendo por qué no logro soltar, no es la persona, es el anhelo de lo que nunca fue. Las palabras se estaban convirtiendo en red. Y en esa red, todos estábamos sanando un poco. Y entonces, otra sorpresa. Un correo con asunto en mayúsculas, estás invitada a contar tu historia en vivo. Era una invitación formal de una conferencia anual sobre vínculos familiares y salud mental. No era un evento masivo ni mediático, pero sí profundamente significativo. Querían que yo abriera una de las sesiones con un relato en primera persona. Dije que sí. No lo pensé demasiado. Me pedían solo 10 minutos. Pero sabía que, para mí, esos 10 minutos serían la culminación de años de silencios tragados. Me preparé durante días. No para impresionar. No para convencer. Solo para ser clara. Honesta. Real. La noche anterior al evento, me quedé en vela. Releí mi historia. Escuché mis propios audios. Me observé al espejo y me dije, eres suficiente. No porque lo diga un guión. Porque lo he vivido. Porque nadie más podría contar esto con mi voz. Y al día siguiente, con las manos algo temblorosas pero el corazón firme, caminé hacia el escenario. Iba a hablar. Iba a contar. Iba a ocupar ese espacio con dignidad. Porque ya no esperaba que me dieran una silla. Ahora era yo quien llevaba su propio asiento. El salón donde se realizaría la conferencia era sobrio, elegante, lleno de sillas alineadas con precisión. Ironías de la vida. Tantas sillas. Y ahora,
Por fin, una me esperaba a mí. Había un cartel con mi nombre impreso. Yanelle Moore, testimonio de resiliencia emocional. Me quedé unos segundos mirándolo. No por vanidad, sino porque nunca antes había visto mi nombre asociado a algo tan grande como la palabra resiliencia. Me senté. Respiré profundo. Observé a los demás ponentes. Psicólogos, terapeutas, escritores. Gente con formación, con estudios, con trayectoria. Y yo, una chica que había sido expulsada emocionalmente de su propia mesa familiar. Pero entonces lo entendí, por eso mismo debía estar allí. Porque mi historia no venía de los libros. Venía de la experiencia cruda, sin adornos. Venía de años sosteniéndome sin que nadie me dijera que también merecía ser sostenida. Me llamaron al escenario justo después de una charla sobre vínculos disfuncionales en entornos afectivos. El presentador dijo mi nombre y agregó: una mujer valiente cuya voz ha tocado a miles en los últimos días. Subí al escenario con pasos lentos pero firmes. Llevaba mi vestido rojo. No porque quisiera impresionar, sino porque ese color me recordaba que ya no me escondía. El micrófono estaba encendido. La luz me daba de frente. El público era diverso: mujeres mayores, jóvenes estudiantes, padres de familia, profesionales. Silencio absoluto. Comencé. Hace unos días, mi madre organizó una fiesta de cumpleaños en un restaurante elegante. Todos fueron. Había velas, copas, comida servida. Pero no había una silla para mí. Vi como algunas cabezas se inclinaban. Otras se enderezaban. Algunas bocas se apretaban en gesto de contención. Continué. No leí. No llevé apuntes. Solo hablé. Les conté del bolso sobre la única silla libre. De la risa vacía. De los cubiertos chocando. De cómo no lloré en ese momento, pero sí me rompí de una manera distinta, no como quien cae, sino como quien se suelta. Les hablé de la noche en el hotel. De la grabación. Del podcast. De los mensajes. De la soledad. Pero también del poder de contar. Yo no vine aquí para acusar. Vine aquí para mostrar que una historia puede ser una lámpara. Que cuando alguien enciende la suya, otros también encuentran el interruptor. Las manos empezaron a juntarse al final. Un aplauso largo. No ruidoso, pero lleno de algo distinto. Era respeto. Era comprensión. Era eco. Al bajar del escenario, una mujer me detuvo. Tendría unos 60 años. Ojos verdes. Pelo blanco y rizado. Me tomó la mano. Gracias por hablar antes que yo. Gracias por permitirme decir lo que llevo guardando hace décadas. Luego, otra. Una joven de unos 20, con la voz entrecortada. Mi madre también me hizo sentir que estorbaba. Ahora sé que no estoy rota. Solo estaba callada. Así pasé esa tarde, recibiendo abrazos, cartas, incluso dibujos. Una niña de 13 años me entregó una hoja doblada. Decía: gracias por decir que no está mal sentirse sola. Yo también escribo cuando me ignoran. Y entonces lo supe. Esa historia ya no era mía. Era de todas. De todos. Era un reflejo compartido. Y eso le daba sentido a todo el dolor. Pero, como era de esperarse, las consecuencias personales no tardaron. Al día siguiente, recibí un correo sin asunto. Era de Claire. Lo abrí con el corazón latiendo rápido, aunque ya no me dolían sus palabras como antes. Decía: supongo que estarás feliz con tu protagonismo. Mamá está hecha un desastre. Todos te están viendo como una mártir. Pero no sabes cuánto daño estás haciendo. Me quedé en silencio. Ya no me sentía herida, pero sí decepcionada. Pensé en responder. Explicarle que esto no se trataba de fama. Que jamás hablé de ellos por rencor. Que si su madre estaba hecha un desastre, quizás era porque por primera vez se veía desde afuera. Pero no respondí. No necesitaba justificarme. Mi historia ya no era un reclamo. Era una reconstrucción. Y quien se sintiera incómodo, debía preguntarse por qué. Ese mismo día, recibí un mensaje de mi tía. Diferente. Más suave. Te escuché en la conferencia. Lloré. No sé qué decir. Solo quería pedirte perdón por no haber hecho nada aquella noche. Ese mensaje sí me quebró. Porque era honesto. Sin defensa. Sin maquillaje. Porque por primera vez, alguien adulto en mi familia reconocía el silencio cómplice. Y a veces,
Eso vale más que 1000 excusas. Le respondí. Gracias por escucharme. Gracias por no justificar. Eso, para mí, ya es mucho. Esa noche, subí un nuevo episodio. El más breve de todos. Solo 6 minutos. Lo titulé, No estoy aquí para que me quieran, estoy aquí para no odiarme más. En él dije, contar mi historia no me ha traído paz inmediata, ni reconciliación familiar. Me ha traído algo más importante, coherencia. La sensación de que ya no me traiciono por encajar. El episodio se volvió viral en menos de 24 horas. No por lo que decía, sino por lo que muchas personas sentían al escucharlo. Porque eso es lo que ocurre con la verdad. Cuando se dice con el corazón abierto, encuentra resonancia en otros corazones rotos. Esa noche, por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Sin audios pendientes. Sin ansiedad. Sin revisar el celular cada 10 minutos. Dormí porque ya no tenía miedo de mi propia voz. Y porque al fin entendía que, aunque no me hubieran dado una silla, yo podía construir mi propia mesa. Y había comenzado a hacerlo. Unos días después de la conferencia, me encontré frente a una decisión que no había previsto. Una editorial independiente me escribió. Habían escuchado mi podcast, visto la entrevista, leído los comentarios, y querían ofrecerme algo impensable hacía solo unas semanas: publicar mi historia en un libro. No como una autobiografía convencional, sino como una obra testimonial que entrelazara mi relato con reflexiones sobre vínculos familiares rotos, sanación personal y la importancia de la voz propia. Me quedé en silencio mientras leía el correo. Releí el nombre de la editora que firmaba el mensaje. Mireia Toledo. Había leído uno de sus libros hacía tiempo, sobre mujeres que reconstruyen su vida tras relaciones abusivas. Nunca imaginé que ella misma llegaría a escribirme. Me temblaban las manos. Abrí la propuesta adjunta. Era seria. Profesional. Tenían un plan de edición, una línea editorial enfocada en historias reales con impacto emocional y social. Me ofrecían autonomía creativa, e incluso un porcentaje de regalías justo. Pero más allá de lo económico, lo que me conmovió fue una frase en la carta: tu voz le pertenece a más personas de las que imaginas. Y ese libro puede ser una herramienta para muchas que aún no se atreven a nombrar su dolor. Cerré la laptop. Me recosté en el sofá de mi amiga, donde aún estaba quedándome por decisión propia, y cerré los ojos. Intenté imaginarlo, mi nombre en la portada. No para alimentar mi ego. No para ganar prestigio. Sino como símbolo. Como grito. Como puente. Me vi a mí misma entrando a una librería, buscando mi apellido entre las letras, sosteniendo algo físico que nació del dolor pero que ahora era semilla de libertad para otros. Acepté. Les respondí esa misma noche. Agradecí la oportunidad. Me comprometí a comenzar el borrador en una semana. Y lo cumplí. Abrí un nuevo archivo titulado simplemente, La silla vacía. Las primeras páginas salieron como un torrente. No eran una copia del podcast. No era una repetición. Era algo más íntimo. Más lento. Escrito desde una perspectiva que ya no necesitaba validación. En esas páginas, me permití explorar cosas que aún no había dicho en voz alta. Como el día en que, con 12 años, esperé sola en la salida del colegio porque mi madre olvidó pasar por mí. Como la vez en que me enfermé y Claire se llevó toda la atención porque ella lo sobrellevaba mejor. O como aquella noche de Navidad en la que el regalo con mi nombre era una bufanda sin etiqueta, claramente usada, mientras el resto abría cajas nuevas con sonrisas. Cosas pequeñas, pero punzantes. Heridas que no sangraban, pero que seguían ahí. Mi amiga me miraba escribir y a veces me dejaba una taza de té sin hablar. Yo se lo agradecía con una mirada. A veces conversábamos sobre lo que estaba escribiendo. Ella también tenía una madre difícil. No cruel, pero distante. Hablábamos de lo complicado que es crecer con la sensación de que uno debe merecer el amor, ganárselo, justificarlo. Esos diálogos también entraron en el libro. Porque entendí que el mayor valor de mi historia era su universalidad. Lo personal era político. Lo íntimo era colectivo. Una noche, mientras corregía uno de los capítulos, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé. Contesté. Una voz al otro lado dijo: «Hola, soy papá». No escuchaba su voz desde hacía meses. Incluso años, si soy honesta. Él y mi madre habían estado juntos por décadas, pero su papel en mi vida siempre fue decorativo. El proveedor distante. El que no se metía.
El que me preguntaba si todo estaba bien cuando ya no tenía sentido preguntar. Escuché el podcast, dijo. La conferencia también. Tu madre está muy dolida. Pero yo quería decirte que no sé qué decir. Hubo un silencio largo. Yo no lo interrumpí. Finalmente añadió, quería solo que supieras que estoy pensando en todo lo que no vi. Esa frase me atravesó. No porque viniera cargada de emoción. No lo estaba. Era seca, insegura, casi tímida. Pero al menos era una grieta. Una rendija por donde entraba la verdad. Gracias por llamar, respondí. No dije más. No le ofrecí consuelo. No le expliqué nada. Él no lo pidió. Colgamos en silencio. Esa noche lloré. No de tristeza. De resignación. Porque entendí que a veces los padres no cambian. Solo se dan cuenta tarde. Y a veces, incluso eso, es todo lo que se puede esperar. Seguí escribiendo. El libro tomó forma como un mapa de cicatrices, pero también de recuperación. Incluí ejercicios, reflexiones, historias de otros que me habían escrito. Era mío, pero también colectivo. Y el título evolucionó. Ya no sería solo la silla vacía. Decidí llamarlo, no era yo, era el silencio. Porque esa fue la verdadera constante en mi vida. No la crueldad, no la humillación. El silencio. El de los otros. Y el mío. Y ahora que lo había roto, no pensaba volver a él. En la última página, escribí una dedicatoria sin nombres, para todas las que creyeron que no tenían derecho a hablar. Para todas las que se fueron sin cerrar la puerta. Para todas las que, como yo, se cansaron de pedir permiso para existir. El manuscrito fue enviado un martes al mediodía. Me temblaron los dedos al hacer clic en enviar. Pero no por miedo, sino porque sabía que lo que acababa de soltar ya no era mío. Era del mundo. Y estaba lista para lo que viniera. Una semana después de enviar el manuscrito, la editorial me escribió para decirme que estaban conmovidos. No usaron palabras técnicas ni evaluaciones de estilo. Simplemente dijeron, tu historia respira. Y vamos a ayudar a que otros respiren con ella. Esa frase me acompañó durante días. Como si me recordara que yo no había escrito solo para contar algo, sino para liberar a alguien. Tal vez a muchas. Tal vez incluso a la Yanelle de 8 años, sentada sola en una fiesta cancelada. El equipo editorial propuso lanzar el libro en un evento íntimo. No una feria, no una presentación formal. Un conversatorio con lectoras, terapeutas y personas que se habían conectado con el podcast. Acepté. El evento fue programado para un sábado por la tarde. El lugar, una librería independiente con grandes ventanales y estanterías de madera clara. El tipo de espacio que huele a café y papel viejo, y en el que el tiempo parece detenerse. Durante los días previos, una pregunta empezó a rondarme como una sombra suave. ¿Vendrán? ¿Vendrá alguien a escucharme? ¿Alguien querrá sentarse y leer lo que tuve que atravesar sola durante años? Pero la pregunta real era otra. Una que no me atrevía a pronunciar del todo. ¿Vendrán ellos? ¿Vendrá mi madre? ¿Claire? ¿Mi padre? ¿Mi tía? ¿Alguien de mi pasado? El día del evento amaneció nublado, con una lluvia fina que apenas tocaba el suelo, pero que dejaba en el aire esa sensación de nostalgia en pausa. Llegué una hora antes. Llevaba conmigo los primeros ejemplares impresos. Tocar las tapas, sentir el peso del papel, leer mi nombre ahí, debajo de un título que representaba años de silencio roto, fue casi irreal. La librería se llenó rápido. Había más personas de las que imaginaba. Caras conocidas de redes. Otras desconocidas, pero llenas de luz en los ojos. Había mujeres solas. Parejas jóvenes. Madres con hijas adolescentes. Una terapeuta que vino desde otra ciudad. Incluso una maestra que trajo a 3 de sus alumnas con el libro subrayado. Me senté frente a ellos con una mezcla de nervios y gratitud. Abrí el encuentro leyendo el primer capítulo. Elegí el fragmento de la fiesta. El del bolso sobre la silla. La risa vacía. El momento en que decidí irme sin decir nada. Al terminar, hubo silencio. No incómodo. Silencio profundo. Luego, los aplausos. Largos. Sentidos. Como si esas palmas fueran una manta que me envolvía después de tanto frío emocional. Comenzaron las preguntas. Una chica me preguntó cómo se comienza a poner límites sin odiarse a una misma por hacerlo.
Otra quería saber cómo se aprende a no esperar que la familia cambie. Respondí con honestidad. No como experta. Como alguien que aún lo está aprendiendo cada día. Hablamos del perdón, de la culpa, de la libertad emocional. Y entonces, en medio del público, alguien se puso de pie. No la había visto entrar. No estaba segura de si era real. Mi madre. De pie. En la última fila. Vestida con sobriedad. El rostro contenido. La vi como si la viera por primera vez. No en la cocina. No en el comedor. No con una copa en la mano y una sonrisa burlona. La vi como mujer. Como alguien rota. Como alguien que también cargaba silencios que jamás nombró. El corazón me latía tan fuerte que temí que todos pudieran escucharlo. Ella alzó la voz. ¿Puedo decir algo?, preguntó. El moderador la miró, luego me miró a mí. Asentí. El micrófono le llegó tembloroso. Mi madre respiró. No vine a defenderme. Sé que no tengo cómo. Vine porque no podía quedarme sin escuchar de tu propia voz lo que leí en esos papeles. Vine porque, aunque no lo merezca, necesitaba verte sin que me lo contaras otros. Porque sí, lo escuché todo. Todo. Su voz se quebró en la última palabra. El silencio volvió. Esta vez, más espeso. Ella continuó. No sé en qué momento te perdí. Tal vez nunca te tuve del todo. Tal vez solo supe criarte con lo que a mí me enseñaron. Que las mujeres deben ser fuertes. Que no hay tiempo para las emociones. Que mostrar afecto es debilidad. Pero eso no justifica nada. Yo no hablaba. No podía. Tenía un nudo en la garganta que me impedía siquiera tragar saliva. No vine a pedir que borres lo que sentiste. Solo quiero que sepas que vi la silla vacía. Y que si pudiera retroceder el tiempo, la pondría yo misma. En el centro. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Genuinas. Sin espectáculo. Sin manipulación. Por primera vez en mi vida, mi madre me hablaba con el alma. La audiencia no aplaudió. No hubo reacciones. Solo silencio. Un silencio cargado de algo distinto, respeto. Me levanté lentamente. Caminé hacia ella. Me detuve a 1 metro. La miré. Gracias por venir, dije. Nada más. No era perdón. No era reconciliación. Era un primer paso. Tal vez el único. Tal vez el suficiente. Ella asintió. Volvió a sentarse. El conversatorio continuó. Las preguntas siguieron. Las lágrimas también. Pero algo había cambiado. Había comenzado algo. No sé si un puente, una grieta o una despedida. Pero algo verdadero. Esa noche, cuando la librería se vació y firmé el último ejemplar, me quedé sola un momento entre estanterías. Cerré los ojos. Vi la escena de la fiesta por última vez. Y entendí que, aunque esa silla no hubiera estado nunca para mí, ahora yo estaba creando espacios donde muchas otras mujeres podrían sentarse sin miedo. Y eso era más grande que cualquier brindis. Que cualquier cumpleaños. Que cualquier familia. Las horas posteriores al evento fueron un vaivén emocional que no había anticipado. Por fuera, todos lo llamaban un éxito. El libro se agotó en la librería esa misma tarde. Me llegaron invitaciones a programas de entrevistas, artículos de opinión, incluso una colaboración con una organización internacional de salud mental. Pero por dentro, algo vibraba con una intensidad distinta. Algo más íntimo, más difícil de procesar, el rostro de mi madre. Su voz. Su presencia allí. Su intento de decir lo que nunca antes dijo. Esa noche, ya en casa de mi amiga, abrí la ventana del cuarto de huéspedes y dejé que el aire fresco me golpeara la cara. Tenía los pies descalzos sobre el piso frío, el libro en las manos y la mente en la escena de la librería. Podía volver a escucharla. Si pudiera retroceder el tiempo, pondría la silla yo misma, en el centro. Esa frase me daba vueltas como un eco dulce y cruel. Porque aunque sus palabras fueron sinceras, también llegaban tarde. Y no hay acto de amor que no esté condicionado por el momento en que se ofrece. Me acosté sin escribir, sin grabar, sin hablar. Necesitaba silencio. No el silencio que alguna vez me ahogó, sino el nuevo, ese que había aprendido a conquistar, a habitar. A la mañana siguiente, encontré un sobre en la entrada del apartamento. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Era de ella. Lo abrí sin saber si debía hacerlo. Pero lo hice. Adentro había una carta escrita a mano,
sin tachaduras. Yanelle, nunca supe cómo ser tu madre. No porque tú fueras difícil, sino porque yo no sabía ser yo misma. Me criaron para reprimir, para juzgar, para temer al amor que no se ve perfecto. Y tú eras demasiado tú. No supe manejar eso. Te alejé con cada no hagas drama, con cada aguanta un poco más. No porque no te amara, sino porque no sabía cómo amarte sin hacerte daño. Y cuando leí tu historia, lloré. No por vergüenza, por duelo. Duelo de la madre que debí ser y no fui. Duelo de la hija que perdiste mientras aún vivías en mi casa. No espero que me perdones. Solo quería escribirte algo sin interrupciones. Algo donde no me excuses. Solo me reconozca. Mamá. Me quedé con la carta sobre el regazo durante casi una hora. No lloré. Ya no. Lloré tantas veces antes, cuando nadie miraba. Ahora solo sentía una especie de temblor interno. No era reconciliación. No era justicia. Era humanidad. Imperfecta. Tardía. Pero real. Esa misma tarde recibí un mensaje de texto de Claire. Solo decía, leí el libro. Escuché a mamá. No sé qué pensar. Le respondí algo que nunca imaginé decirle, no pienses por ahora. Solo siente. Y si algún día quieres hablar, estoy dispuesta. Pero sin juegos. Sin culpa. Sin comparaciones. No contestó. Y eso estaba bien. No buscaba respuestas inmediatas. Estaba aprendiendo a dejar de esperar. Esa noche, por primera vez desde el lanzamiento, decidí salir sola. Me vestí con ropa sencilla, recogí el cabello, y caminé hasta un pequeño bar de jazz que solía ver en el camino pero al que nunca había entrado. Me senté cerca del escenario. Pedí un té de menta. El lugar olía a madera y a noches largas. La música empezó. Un cuarteto de saxofón, piano, contrabajo y batería. Pura armonía, sin letra. Cerré los ojos y dejé que las notas me lavaran por dentro. Por un momento, no era la autora del libro, ni la chica del podcast, ni la hija sin silla. Era solo una mujer escuchando música en una noche templada. Al final del primer set, un hombre de unos 50 años se acercó y me preguntó si podía sentarse. Asentí. No hablamos mucho. Dijo que le gustaba venir allí porque la música le ordenaba el caos. Me reí. Eso mismo estoy intentando, le respondí. ¿Te funciona?, preguntó. Lo pensé un segundo. No del todo. Pero se siente menos urgente. Brindamos con tazas de té. No hubo intercambios profundos, ni declaraciones sentimentales. Solo compañía silenciosa. Y por alguna razón, eso fue más sanador que 1000 discursos. Al regresar al apartamento, encendí el teléfono y me encontré con una avalancha de notificaciones. Una de ellas me detuvo en seco. Era un mensaje directo de una mujer que no conocía, con una foto adjunta. En la imagen, una silla vacía con una rosa encima. El mensaje decía, hoy puse una silla para mí. Por ti. Por mí. Por todas. Me quebré. Esta vez, sin reservas. Lloré sobre la almohada, sobre el libro, sobre mis propias palabras. Porque entendí que esa era la verdadera victoria. No que mi madre hubiera hablado. No que la gente me escuchara. Sino que una mujer, en algún lugar del mundo, se hubiera dado permiso de ocupar espacio por primera vez. La silla ya no era solo símbolo de ausencia. Se estaba volviendo un acto de presencia. Y esa noche, antes de dormir, escribí una frase en mi diario: no necesito una silla si puedo ser el suelo firme donde otras se levanten. Cerré los ojos. Dormí sin fantasmas. Sin reproches. Sin vacío. Una semana después de recibir esa imagen de la silla con la rosa, abrí un nuevo perfil en redes. No llevaba mi nombre. No tenía fotos mías. Solo un título simple, claro, directo, la silla vacía. La descripción decía, para quienes alguna vez no fueron invitados. Para quienes llegaron y no encontraron lugar. Para quienes se fueron sin decir nada. En menos de un día, el perfil comenzó a recibir seguidores. Mujeres. Hombres. Personas no binarias. Gente joven, adulta, anciana. Todos compartían lo mismo, una historia donde no fueron vistos, donde se sintieron ignorados, ridiculizados, invisibles. Empezaron a enviarme fotos. Sillas vacías en playas, en parques, en patios traseros, en salas de estar. Algunas decoradas con flores.
otras con libros, otras, simplemente solas. Pero todas acompañadas de palabras: aquí me senté hoy sin pedir permiso. Puse esta silla en la sala y dije en voz alta que sí importo. Ya no espero que alguien me invite. Yo misma llego con mi espacio. Cada mensaje era una estocada dulce al alma. Porque ya no era yo sanando sola. Éramos muchas. Era una comunidad que no pedía permiso, que no exigía reconciliaciones milagrosas, sino reconocimiento mutuo. Así nació el movimiento. Inesperado. Orgánico. Necesario. Empezaron a replicarlo en escuelas, en cafés, en grupos de apoyo. En una universidad de Bogotá, una profesora usó el libro como parte del programa de formación emocional. En Barcelona, una terapeuta dirigía círculos de mujeres con el nombre del podcast. En una cárcel de mujeres en Perú, una reclusa escribió: aquí no hay sillas. Pero encontré una en tus palabras. Y ahí lo supe. No importaba si algún día la fama se apagaba, si el libro dejaba de venderse, si el algoritmo dejaba de mostrar mis vídeos. Lo que habíamos construido no dependía de tendencias. Era una necesidad humana que había encontrado forma. La editorial propuso una reedición del libro con testimonios de lectoras. Acepté. Pero puse una condición: que esas voces fueran anónimas, pero reales. Que se conservara la crudeza, el temblor, la emoción. No quería que el libro se volviera un objeto de consumo vacío. Quería que siguiera siendo una lámpara, una mano extendida, una silla extra. Mientras tanto, mi madre volvió a escribirme. No con disculpas, con preguntas. Preguntas que nunca antes se había atrevido a formular. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿En qué momento dejaste de confiar en mí? ¿Qué fue lo que más te dolió? Al principio, no supe qué responder. No porque no tuviera respuestas, sino porque era la primera vez que me preguntaban. Escribirle se volvió una forma nueva de relación. No una reconciliación perfecta. No una familia de anuncios. Pero sí un canal. Y eso, después de una vida de muros, ya era un milagro. Claire también me contactó. No pidió hablar. Solo me envió una foto. Era una mesa. En el centro, 2 copas de vino y 2 platos. Junto a la mesa, una silla vacía con una nota encima. Cuando estés lista. No contesté. No aún. Pero no borré la imagen. Porque quizá, algún día. O tal vez nunca. Y está bien. No todo vínculo necesita restaurarse. Algunos solo deben entenderse, aceptarse, y mantenerse a una distancia saludable. Y eso también es amor. Un amor que aprendí a definir a mi manera. En uno de los episodios más recientes del podcast, conté algo que hasta entonces había guardado. No era una gran revelación. No era una anécdota dolorosa. Era solo un pensamiento. Pasamos la vida esperando que los otros nos vean, cuando lo más importante es aprender a mirarnos a nosotros mismos sin desvío. Sentarnos en nuestra propia silla, incluso si es prestada, incluso si está rota, y decirnos: estoy aquí. Estoy viva. Y merezco ocupar este espacio. Ese episodio tuvo menos reproducciones que los anteriores. Menos likes. Menos comentarios. Pero me dio igual. Porque era el más honesto. El más mío. El más necesario. Me llegó un mensaje privado 2 días después. Era de una joven de 17 años. Me dijo que había escuchado ese episodio a las 2 de la mañana, mientras se escondía en el baño para que su madre no la escuchara llorar. Que lo había puesto con el volumen al mínimo, pegado al oído, como si fueran palabras susurradas solo para ella. Terminó el mensaje con una frase que nunca olvidaré: no sé cómo se ve el futuro. Pero ahora sé que existe. Lloré. Otra vez. Pero esta vez, desde un lugar distinto. No desde la herida. Desde la gratitud. Porque todo lo que alguna vez me pareció insignificante, mi voz quebrada, mi historia sin fuegos artificiales, mis pasos silenciosos saliendo de un restaurante, ahora se había convertido en punto de partida para otras. Y en ese momento, mirando esa frase, comprendí lo que realmente había construido. No era un podcast. No era un libro. No era un perfil de red social. Era un escenario. Uno sin luces, sin micrófonos, sin butacas reservadas. Un escenario al que cualquiera podía subir y decir: esta es mi historia. Y también importa. Porque cuando me dijeron que el suelo era para mí, no sabían que yo ya estaba construyendo algo más grande. Y ahora,
Ese algo tenía nombre, rostro y propósito. No era fama. No era venganza. Era pertenencia. Y en ese acto silencioso y poderoso, me sentí, por fin, en casa. Hoy es mi cumpleaños. Otra vez. La diferencia es que esta vez no hay restaurante elegante, ni manteles blancos, ni brindis huecos, ni una mesa donde todos finjan celebrar a alguien que nunca invitaron de verdad. Hoy no hay una madre organizando todo para que parezca perfecta. No hay una hermana brillando en el centro mientras yo sostengo la cámara. No hay una silla vacía con un bolso encima. Pero hay algo más importante, yo. Esta mañana me desperté temprano. Hice café. Encendí una vela. Me senté frente a una pequeña mesa de madera en la que coloqué una silla. Solo una. Para mí. Sobre el plato, una nota escrita a mano: «Feliz cumpleaños, Yanelle. Gracias por no rendirte». La escribí anoche, antes de dormir, y aún así me conmovió como si viniera de otra persona. Tal vez de la niña que fui. Tal vez de la mujer que soy. Tal vez de todas las versiones que aprendieron a sostenerse mientras otros miraban a otro lado. No invité a nadie. No hubo lista de invitados. Pero no estoy sola. Porque a mi alrededor, desde todos los rincones del mundo, sé que hay otras como yo. Personas que están haciendo exactamente lo mismo: celebrarse, reconocerse, agradecerse. No con grandes gestos, ni fiestas públicas, sino con ese acto íntimo y revolucionario de decir: estoy viva. Y me pertenezco. Durante el día, el perfil de la silla vacía se llenó de mensajes, fotos, historias. Personas que nunca se habían atrevido a celebrarse en voz alta, ahora lo hacían sin miedo. Algunos lo llamaban el cumpleaños de todas. Otros lo llamaban la fecha en que me regalé respeto. Leí cada mensaje con la calma de quien ya no necesita que todo arda para sentirse real. Mi madre me escribió también. Un mensaje simple: «Hoy pensé en ti. Espero que tu día esté lleno de lo que te mereces. Lo que siempre debiste tener». No respondí. No porque no lo agradeciera, sino porque entendí que no todas las conversaciones necesitan palabras. Algunas se sostienen en la conciencia compartida de que el daño existió, pero que el silencio ya no. Claire también escribió. Esta vez no fue una excusa. Ni una foto. Fue una confesión. Leí el libro 2 veces. En la segunda, lloré. No porque tú hablaras, sino porque yo callé. Estoy empezando terapia. No quiero seguir siendo la hermana que ignora. Si un día quieres tomar un café, dime. Pero no por nosotras. Por ti. Le respondí con una sola frase: gracias por no fingir que no lo sabías. No sé si algún día reconstruiremos algo. No es urgente. Lo que importa es que la culpa dejó de usarse como moneda de cambio entre nosotras. Por la tarde, grabé el que sería el último episodio del podcast. No porque la historia termine, sino porque ahora, muchas otras voces la continúan. Lo titulé «La última silla». En él conté cómo todo comenzó con una silla que no estaba para mí. Y cómo, con el tiempo, entendí que el verdadero acto de dignidad no era que alguien me ofreciera un lugar, sino que yo aprendiera a ponerlo, a ocuparlo, a defenderlo. Dije, a todas las que alguna vez caminaron hacia una mesa y no encontraron su nombre entre los puestos, quiero decirles que no fue culpa suya. Que no estaban sobrando. Que simplemente estaban en la mesa equivocada. Cerré el episodio con una canción instrumental suave, como lo hacía siempre, y dejé grabada una despedida que no sonaba a adiós. Sonaba a «ahora es tu turno». Porque esa fue la esencia de todo esto: no protagonismo, no heroicidad, sino espejo. Hoy no necesito flores para saber que valgo. No necesito velas ni regalos para saber que estoy viva. Lo sé porque escribo estas palabras y no me tiemblan las manos. Porque puedo nombrar mi historia sin miedo. Porque puedo mirar atrás sin desear borrar el pasado. Porque incluso el restaurante elegante, con su frío y su burla, ya no me duele. Me formó. Me reveló. Me empujó. Fue el acto final de una obra silenciosa que se escribió durante años en la sombra. Hoy tengo amigas verdaderas. Lectoras que se volvieron hermanas del alma. Proyectos que nacieron del dolor y florecieron en libertad. Y tengo una vida que, aunque sencilla, es mía. Totalmente mía. Esta noche no brindaré con vino, ni me tomaré selfies en una mesa grande. Me serviré un té. Me sentaré en el balcón. Miraré las luces de la ciudad. Y pondré una segunda silla. Vacía. No por tristeza,
No por nostalgia. La pondré para quien fui. Para esa Yanelle que un día se fue caminando sola, con el abrigo en la mano, sin llorar. Porque ella también merece ser celebrada. Ella fue la que aguantó lo que yo no podría. Y gracias a ella, yo estoy aquí. Así que si estás escuchando esto, y alguna vez sentiste que no tenías lugar, que tu voz no valía, que tu historia no era suficiente, si alguna vez te sentaste en el suelo mientras los demás reían, escucha bien, no era tu lugar el que faltaba. Eran ellos quienes no sabían ver. Tú siempre fuiste suficiente. Y esta historia, la mía, también es tuya. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte. Y si este mensaje te tocó, haz una cosa, pon una silla para ti. Y si puedes, déjala ahí. Para que nunca más se te olvide que tu presencia importa. Aunque nadie te la haya pedido. Aunque nadie te la haya celebrado. Aunque te hayan dicho que el suelo es para ti. Porque tú, como yo, no naciste para mendigar lugar. Naciste para existir con dignidad. Y el lugar que el mundo te negó, tú puedes crearlo.